el efecto Tetris en casa. El año pasado, mientras trabajaba con la empresa global de contabilidad fiscal KPMG para ayudar a sus auditores y gestores fiscales a ser más felices, empecé a darme cuenta de que muchos de los empleados sufrían un desafortunado problema. Muchos de ellos tenían que pasar de 8 a 14 horas al día escaneando formularios fiscales en busca de errores, y al hacerlo, sus cerebros se estaban cableando para buscar errores. Esto les hacía muy buenos en su trabajo, pero se estaban volviendo tan expertos en ver errores y trampas potenciales que este hábito empezó a extenderse a otras áreas de su vida, como los jugadores de Tetris que de repente veían esos bloques por todas partes. Estos contables vivían cada día con una auditoría fiscal, siempre escudriñando el mundo en busca de lo peor. Como se puede imaginar, esto no era nada fácil y, lo que es más, estaba minando sus relaciones en el trabajo y en casa. En las evaluaciones de rendimiento solo se fijaban en los defectos de los miembros de su equipo, nunca en los puntos fuertes. Cuando volvían a casa con sus familias, solo se fijaban en los aprobados de sus hijos, nunca en los sobresalientes. Cuando comían en un restaurante, solo daban cuenta de las patatas que estaban un poco hechas, nunca de que el filete estuviera perfectamente cocinado. Un auditor fiscal me confesó que había estado muy deprimido durante el último trimestre. Mientras discutíamos por qué, mencionó de la pasada que un día, durante un descanso en el trabajo, había hecho una hoja de cálculo de Excel con una lista de todos los errores de su mujer que su mujer había cometido en las últimas 6 semanas. Imagínese la reacción de su esposa, o pronto ex esposa, cuando llevó esa lista de faltas a casa en un intento de mejorar las cosas. Los auditores fiscales no son ni mucho menos los únicos que se quedan atrapados en este tipo de patrón. Los abogados son igual de susceptibles, sino más, lo cual es una de las razones por la que los estudios han descubierto que tienen 3.6 veces más probabilidades de sufrir un trastorno depresivo que el resto de la población empleada. Cuando mencioné esa estadística en un hospital de California, los médicos, poco aficionados a las demandas por mala praxis, estallaron en aplausos. Esto podría parecer un hallazgo relativamente sorprendente, que los abogados tienen altos niveles de educación, remuneración y estatus, pero en realidad, teniendo en cuenta lo que les exige hacer durante todo el día, no es tan sorprendente en el absoluto. El problema empieza en la Facultad de Derecho, donde los niveles de angustia se disparan en cuanto los estudiantes se adaptan a sus clases y empiezan a aprender las técnicas de análisis crítico. ¿Por qué? Porque, como explica un estudio de Yale Journal of Health Policy, Law and Ethics, las facultades de Derecho enseñan a los estudiantes a buscar defectos en los argumentos y los entrenan para ser críticos en lugar de aceptarlos. Y, aunque por supuesto se trata de una habilidad crucial para los abogados en la práctica, cuando empieza a filtrarse más allá de la sala de tribunal en sus vidas personales, puede tener consecuencias negativas significativas. Entrenados para estar atentos a los fallos de cada argumento, a los agujeros de cada caso, empiezan a sobreestimar la importancia y la permanencia de los problemas que encuentran en el camino rápido a la depresión y la ansiedad, que a su vez interfiere en su capacidad para hacer su trabajo. A lo largo de los años he estado con muchos abogados que admitían tímidamente que tenían la costumbre de declarar a sus hijos cuando llegaban a casa del trabajo: pero si estuviste, como sugiere tu coartada, en el cine hasta las 10:30, por favor explícame cómo llegaste 15 minutos tarde al toque de queda. Otros han dicho que se encuentran involuntariamente pensando en el tiempo de calidad con sus cónyuges en términos de horas cuantificadas y facturables. Incluso en sus momentos de ocio, los abogados podrían decir exactamente cuánto dinero acaban de malgastar discutiendo el color del nuevo papel pintado. Al igual que los contables, sus cerebros se atascan en un patrón, y así sucede en cualquier profesión o trabajo.
Nadie es inmune. Los deportistas no pueden dejar de competir con sus amigos o familiares. Los trabajadores sociales se ocupan del maltrato doméstico, no pueden dejar de desconfiar de los hombres. Los operadores financieros no pueden dejar de evaluar los riesgos inherentes a todo lo que hacen. Los directivos no pueden dejar de microgestionar la vida de sus hijos. Y hay que asumir que estar atrapado en estos patrones puede hacer que alguien tenga mucho éxito en un aspecto concreto de su trabajo. Los auditores fiscales deben buscar errores. Los deportistas deben ser competitivos. Los operadores deben aplicar un riguroso análisis de riesgo. El problema surge cuando los individuos no pueden compartimentar sus habilidades, y cuando esto ocurre, no solo pierden la ventaja de la felicidad, sino que su mentalidad pesimista y la búsqueda de fallos les hace mucho más susceptibles a la depresión, el estrés, la mala salud física e incluso el abuso de sustancias. Esta es la esencia del efecto Tetris negativo, un patrón cognitivo que disminuye nuestras tasas de éxito general. El efecto Tetris no tiene por qué ser desadaptativo. Al igual que nuestros cerebros pueden estar conectados de forma que nos frenen, podemos reentrenarlos para que busquen las cosas buenas de la vida, para que nos ayuden a ver más posibilidades, a sentir más energía y a tener más éxito. El primer paso es comprender hasta qué punto lo que vemos es solo una cuestión de enfoque. Como dijo una vez William James, mi experiencia es aquello a lo que acepto prestar atención. Su cerebro como filtro de spam. A diario nos bombardean con demandas de atención que compiten entre sí. Piense en todas las cosas que nuestro cerebro tiene que prestar atención, incluso cuando realizamos una actividad relativamente pasiva como sentarnos en Starbucks. No podemos escuchar la música, disfrutar del sabor del café, escuchar a escondidas la conversación de la mesa al lado y fijarnos en la ropa de las personas que pululan por allí. Todo ello mientras pensamos en lo que tenemos que hacer en el trabajo ese mismo día, que vamos a prepararnos para cenar y cómo vamos a pagar esa gran reforma que estamos haciendo en casa. Para hacer frente a esta sobrecarga, nuestro cerebro tiene un filtro que solo deja pasar a nuestra conciencia la información más pertinente. Ese filtro es muy parecido a un bloqueador de spam de tu correo electrónico. El bloqueador de spam sigue ciertas reglas que le indican que elimine los mensajes nocivos y sin importancia, sin ni siquiera tener que verlos o procesarlos. Lo mismo ocurre en nuestros cerebros. Los científicos calculan que solo recordamos 1 de cada 100 informaciones que recibimos. El resto se filtra y se almacena en el archivo de spam del cerebro. Todo esto podría funcionar bien si pudiéramos confiar en que nuestro filtro neutral de spam sabe exactamente qué es lo mejor para nosotros. Por desgracia, no podemos fiarnos. Los filtros de spam, ya sea en nuestra cabeza o en nuestro correo electrónico, solo buscan lo que están programados para encontrar. Si hemos programado el filtro de nuestro cerebro para que elimine lo positivo, esos datos dejarán de existir para nosotros con la misma seguridad de que las cartas en cadena y los anuncios dejan de existir en nuestra bandeja de entrada. Como está a punto de aprender, vemos lo que buscamos y nos perdemos el resto. Gorilas y Prius. En uno de los experimentos más conocidos de la psicología, los voluntarios ven un video de 2 equipos de baloncesto, uno con camisetas blancas y otro con negras, que se pasan un balón de baloncesto. Mientras lo ven, los espectadores tienen que contar el número de veces que el equipo blanco pasa el balón. Alrededor de 25 segundos después de comenzar el video, una persona disfrazada de gorila recorre la acción de derecha a izquierda a través de la pantalla durante 5 segundos, mientras los miembros del equipo siguen pasándose el balón. Después se pide a los espectadores que anoten el número de pases que han contado y que respondan a una serie de preguntas adicionales más o menos así. ¿Notó algo inusual en el video? ¿Vistes a alguien en el video además de los 6 jugadores de baloncesto? ¿Te has fijado en el gorila gigante? Increíblemente, cuando los psicólogos probaron este método con más de 200 personas antes de que se convirtiera en un video viral de YouTube que todo el mundo había visto, casi la mitad de ellas, el 46%,
no lo vieron en absoluto. El 46% no vio al gorila. Después del experimento, cuando los investigadores les hablaron del gorila, muchos de ellos se negaron a creer que no habían visto algo tan obvio y pidieron volver a ver el video. En este segundo visionado, ahora que buscaban al gorila, era imposible no verlo, porque ¿por qué tantos de ellos no vieron a la primera al gorila? Porque estaban tan concentrados en contar los pases que sus filtros neuronales simplemente habían desechado el avistamiento del gorila en su carpeta de correo no deseado. Este experimento pone de manifiesto lo que los psicólogos denominan ceguera por falta de atención, es decir, nuestra incapacidad para ver lo que tenemos delante si no nos centramos directamente en ello. Este aspecto de la biología humana significa que podemos pasar por alto un número asombrosamente grande de cosas que podrían considerarse obvias. Por ejemplo, los estudios demuestran que cuando las personas apartan la mirada de un investigador durante 30 segundos y luego vuelven a centrarla, muchas no se dan cuenta de que de repente el investigador lleva una camisa de otro color. Otros experimentos han revelado que cuando se para a un peatón en la calle y se le hace una pregunta, un gran número de ellos ni siquiera se dará cuenta de la persona que le hace la pregunta ha cambiado rápidamente de sitio con otra, de modo que ahora está hablando con una persona completamente distinta. En esencia, tendemos a pasar por alto lo que no estamos buscando. Esta percepción selectiva también explica por qué cuando buscamos algo lo vemos por todas partes. Seguro que te ha pasado 1.000.000 de veces. Escuchas una canción una vez y de repente parece que estás siempre en la radio. Te compras un nuevo modelo de zapatillas y todo el mundo en el gimnasio lleva exactamente las mismas. Recuerdo el día que decidí comprarme un Toyota Prius y de repente las calles empezaron a rebosar de ellos. Uno de cada 4 coches parecía ser un Prius azul, exactamente el color que yo quería comprar. ¿Acaso los habitantes de mi ciudad habían decidido ese mismo día comprar Prius azules? Se habían enterado los anunciantes de que estaba indeciso y habían inundado estratégicamente mi entorno con sus productos para sellar mi decisión. Por supuesto que no. Nada había cambiado, salvo mi enfoque. Prueba este pequeño experimento. Cierra los ojos y piensa en el color rojo. Imagínatelo en tu mente. Ahora abre los ojos y mira a tu alrededor. ¿Te llama la atención el rojo por todas partes? Suponiendo que los duendes no hayan repintado tus muebles mientras tenías los ojos cerrados, tu percepción aumentada se debe únicamente a tu cambio de enfoque. Diversos estudios han demostrado que 2 personas pueden observar la misma cosa o situación y ver cosas diferentes, dependiendo de lo que esperen ver. No se trata solo de que interpreten de forma distinta el mismo acontecimiento, sino que realmente han visto cosas distintas en su campo visual. Por ejemplo, un estudio reveló que 2 personas pueden mirar la misma foto de un amigo y ver 2 expresiones completamente distintas en la cara de ese amigo. Esto no solo afecta a nuestras relaciones sociales, sino que estamos programados para leer siempre a la gente de forma negativa. También puede perjudicarnos en el trabajo. Piensa en las consecuencias de interpretar la expresión de un cliente potencial como desinterés cuando en realidad es satisfacción, o interpretar la actitud de un colega como arrogancia cuando en realidad es amabilidad. Esto es esencialmente lo que les pasaba a los 2 empleados que escuché en Australia. Ambos aspectos del tiempo estaban ahí para que los experimentaran a partes iguales, el sol y el calor. Al primero le resultaba imposible pasar por alto el sol. El segundo no pretendía ser un cascarrabias. El calor insoportable era lo único que veía. Aunque siempre hay diferentes formas de ver algo, no todas las formas de ver son iguales. Como sabemos, por las personas atrapadas en un efecto Tetris negativo, las consecuencias pueden ser debilitantes tanto para nuestra felicidad como para nuestro rendimiento laboral. Por otro lado, imagina una forma de ver que recogiera constantemente lo positivo de cada situación. Ese es el objetivo de un efecto Tetris positivo.
En lugar de crear un patrón cognitivo que busque lo negativo y bloquee el éxito, entrena a nuestro cerebro para escanear el mundo en busca de oportunidades e ideas que permitan aumentar nuestra tasa de éxito. El poder de un efecto Tetris positivo. Cuando nuestros cerebros buscan constantemente lo positivo y se centran en ello, nos beneficiamos de tres de las herramientas más importantes de que disponemos: la felicidad, la gratitud y el optimismo. El papel que desempeña la felicidad debería ser obvio. Cuanto más te fijes en lo positivo que te rodea, mejor te sentirás. Y ya que hemos visto las ventajas que eso supone para el rendimiento, el segundo mecanismo en juego es la gratitud, porque cuantas más oportunidades de positividad veamos, más agradecidos nos sentiremos. El psicólogo Robert Edmonds, que ha dedicado casi toda su carrera al estudio de la gratitud, ha descubierto que hay pocas cosas en la vida que sean tan importantes para nuestro bienestar. Otros innumerables estudios han demostrado que las personas agradecidas son más enérgicas, emocionalmente inteligentes, comprensivas y menos propensas a la depresión, la ansiedad o la soledad. Y no es que las personas solo estén agradecidas porque sean más felices. La gratitud ha demostrado ser una causa significativa de resultados positivos. Cuando los investigadores eligen voluntarios al azar y los entrenan para ser más agradecidos durante unas semanas, se vuelven más felices y optimistas, se sienten más conectados socialmente, disfrutan de un sueño mejor e incluso experimentan menos dolor de cabeza que los grupos de control. El tercer impulsor del efecto Tetris positivo es el optimismo. Esto tiene sentido instintivamente. Cuanto más se fije el cerebro en lo positivo, más esperará que continúe esta tendencia y, por tanto, más optimista será. Y resulta que el optimismo es un predictor extremadamente poderoso del rendimiento laboral. Los estudios han demostrado que los optimistas se fijan más objetivos y objetivos más difíciles que los pesimistas, se esfuerzan más por alcanzarlos y se mantienen más comprometidos ante las dificultades, superando los obstáculos con más facilidad. Los optimistas también afrontan mejor las situaciones de estrés y son más capaces de mantener altos niveles de bienestar en tiempos difíciles. Todas ellas habilidades cruciales para un alto rendimiento en un entorno laboral exigente.